Papá quemó un cheque de 25 millones de euros delante de mis ojos, riendo como un loco mientras las llamas devoraban mi futuro. Me llamó loca, una ilusa que soñaba con salvar el mundo en lugar de engordar su imperio de mentiras. Y yo, con el corazón hecho trizas, lo dejé allí, ardiendo en su propia hoguera, mientras juraba por cada ceniza que su traición sería el combustible de mi venganza. El humo aún flotaba en el aire del salón principal de nuestra mansión en La Moraleja, ese suburbio de Madrid donde los ricos se esconden detrás de setos perfectos y sonrisas falsas. Yo, Elena Vargas, acababa de cumplir 30 años, y lo que debería haber sido una celebración se convirtió en el funeral de todo lo que creía saber sobre mi familia. Mi abuela materna, la única que me había querido de verdad, había muerto 6 meses antes, dejando un testamento que la desconcertaba a todos, 25 millones de euros. La fortuna que había amasado con su viñedo en La Rioja, directamente para mí. No para mi padre, Ricardo Vargas, el rey de las importaciones de lujo, ni para mi hermano mayor, Javier, el príncipe heredero que ya olía a colonia cara e ambición rancia. Para mí, la hija rebelde que estudiaba psicología en la Complutense y voluntariaba en refugios para mujeres maltratadas. ¿Qué demonios es esto, Elena? Rugió mi padre esa noche, agitando el cheque como si fuera un trapo sucio. Sus ojos, inyectados en sangre por el whisky que se había servido en exceso, brillaban con una furia que no le conocía. Yo estaba sentada en el sofá de cuero italiano, con el vestido negro que me había puesto para la cena familiar, sintiendo como el mundo se inclinaba bajo mis pies. Esto no es tuyo. Tu abuela era una sentiment senil. ¿Crees que puedes venir aquí y destrozar lo que he construido con sudor y lágrimas? 25 millones para tus causas de mierda, para alimentar a putas y drogadictos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi madre, sentada a su lado, no dijo nada, solo bajó la mirada, retorciendo su collar de perlas como si rezara por un milagro que nunca llegaría. Javier, mi hermano, se limitó a sonreír de lado, ese rictus de superioridad que siempre me había hecho hervir la sangre. Papá tiene razón, Elena. Eres una idealista. Esto es negocio, no caridad, intenté razonar, con la voz temblorosa pero firme. Abuela quería que lo usara para algo bueno. Para un centro de apoyo en Vallecas, para mujeres como las que ayudo. No es tuyo, papá. Es mío por ley, pero él no escuchaba. Sacó un encendedor de oro de su bolsillo, uno que le había regalado mi madre en su aniversario, y lo encendió con un chasquido que resonó como un disparo. El cheque ardió rápido, las llamas lamiendo el papel hasta convertirlo en confeti negro que cayó al suelo de mármol. Estás loca, hija. Loca como tu abuela. Si no lo quemo yo, lo harás tú con tus delirios. Olvídalo. Mañana hablaré con mis abogados. Me levanté, las piernas como gelatina, pero el fuego en mi pecho era más caliente que el que acababa de presenciar. No, papá. Esto no termina aquí. Salí de la casa sin mirar atrás, el portazo ecoando en la noche madrileña como una declaración de guerra. Conduje mi viejo Seat Ibiza por la M40, lágrimas cegándome, hasta llegar a mi pequeño apartamento en Malasaña, ese rincón bohemio donde la ciudad aún respiraba arte y rebeldía en lugar de codicia. Me derrumbé en la cama, el olor a humo pegado a mi piel, y por primera vez en años, lloré no por debilidad, sino por rabia pura. Aquella noche no dormí. Mi mente, entrenada en psicología, diseccionaba cada gesto, cada palabra. Mi padre no era solo un hombre ambicioso, era un depredador. Recordé las noches en que volvía a casa oliendo a perfume barato, las discusiones susurradas con mi madre sobre deudas que nunca se pagaban. Javier, mi hermano, siempre había sido su sombra,
Un chico dorado que estudiaba MBA en Yale y ya manejaba cuentas offshore para el negocio familiar. Yo era la oveja negra, la que cuestionaba, la que veía las grietas en la fachada de porcelana. Al amanecer, llamé a mi mejor amiga, Lucía, una periodista freelance que cubría corrupción en el país. Elena, ¿qué coño ha pasado? Suenas como si hubieras visto un fantasma. Le conté todo. Voz ronca por el llanto. Ella maldijo en voz alta. Ese cabrón de Ricardo. Lo he oído en rumores, su empresa está al borde de la quiebra por un escándalo de blanqueo con vinos falsos de Rioja. Tu abuela lo sabía. Por eso el testamento. Ven a mi piso en Chueca. Planearemos. Llegué con una maleta improvisada y el corazón latiendo como un tambor de flamenco. Lucía me abrazó. Su pelo corto y teñido de rojo fuego contrastando con mi melena negra desordenada. Sobre café negro y cigarrillos, trazamos el mapa de la traición. No es solo el dinero, Elena. Es personal. Tu padre te odia porque le recuerdas a tu madre joven, la que él destruyó. Lucía tenía razón, mi madre, Carmen. Había sido una belleza andaluza que conoció a Ricardo en un festival de ferias en Sevilla. Él la conquistó con promesas, pero la encadenó con celos y control. Decidí no denunciar de inmediato. La ley española es lenta, y con sus abogados, el cheque quemado sería un accidente doméstico. No, necesitaba algo más afilado, algo que cortara hondo en su orgullo. Empecé por lo básico, contacté al notario que manejó el testamento. Señorita Vargas, lamento decirlo, pero sin el original, es complicado reclamar. Su padre podría alegar falsificación, otra puñalada. Pero en ese dolor, nació la semilla de la venganza. No quería su dinero, quería su ruina. Quería que sintiera la ceniza en la boca, como yo. Los días siguientes fueron un torbellino. Renuncié a mi trabajo en la universidad, donde daba talleres de empoderamiento, y me mudé temporalmente con Lucía. Paseábamos por el Retiro al amanecer, planeando en susurros. Investiga a Javier, me dijo ella. Es la debilidad de Ricardo. El chico es un idiota con vicios caros. Así lo hice. Usando mis conocimientos de psicología. ¿A qué es su rutina? Seguí sus perfiles en LinkedIn. Sus fotos en Instagram de fiestas en Ibiza. Descubrí que Javier tenía una amante, una modelo rusa llamada Olga, y que usaba fondos de la empresa para mantenerla. Mi primer movimiento fue anónimo, un email a la junta directiva de Vargas Importaciones, adjuntando extractos bancarios que Lucía había conseguido de un contacto en Haciende. Su heredero dilapida activos en placeres ilícitos. El revuelo fue inmediato. Javier me llamó histérico. ¿Eres tú? ¿Verdad? Maldita traidora. Papá está furioso. Colgué, sintiendo un cosquilleo de poder por primera vez. Pero era solo el aperitivo. La verdadera venganza requería paciencia. Esa virtud española de la siesta que esconde tormentas. Mientras tanto, mi madre me buscaba. Mensajes de voz suplicantes, hija, vuelve. Tu padre está arrepentido. Fue el estrés, mentiras. Sabía que ella era el puente, la mediadora eterna que suavizaba las aristas de Ricardo. La invité a un café en la Plaza Mayor, bajo el sol implacable de junio. Estaba demacrada, ojeras como moretones. Elena, por favor. La familia es lo primero. Le tomé la mano, fría como el mármol. Madre, la familia murió anoche con esas llamas. ¿Sabías lo de los negocios sucios de papá? Ella palideció, confirmando mis sospechas. No preguntes, hija. SOBR y vive. Esa conversación me rompió algo más profundo. Mi madre no era víctima inocente, era cómplice silenciosa. La dejé allí, con su café intacto, y caminé hacia el Palacio Real, jurando que nadie saldría ileso.
La venganza no era solo contra mi padre, era contra el silencio que nos había envenenado a todos. Madrid en verano es un horno, pero el calor en mi alma ardía más. 2 semanas después del incendio simbólico, me instalé en un piso compartido en Lavapiés, ese barrio multicultural donde los inmigrantes y los artistas se entremezclan como ingredientes en un paella revuelta. Lucía me ayudó a encontrar trabajo como terapeuta freelance, atendiendo a mujeres en crisis en un centro comunitario. Cada sesión era un espejo, escuchaba historias de maridos infieles, padres controladores, y en cada confesión, veía el rostro de mi padre. La traición no mata de un golpe, les decía. Te asfixia lento, hasta que aprendes a respirar fuego, pero por las noches, planeaba. Mi investigación se profundizó. Descubrí que la quiebra de Vargas Importaciones no era rumor. Ricardo había invertido en un cargamento de vinos falsificados de Burdeos, revendidos como reserva española a restaurantes de lujo en toda Europa. Un soplo de un ex empleado, contactado a través de Lucía, me dio documentos, facturas manipuladas, transferencias a cuentas en Panamá. Señor Vargas es un tiburón, me dijo el tipo por teléfono, voz ronca por el tabaco. Pero los tiburones sangran si los cortas bien. Armada con eso, contacté a Miguel, un ex compañero de la facultad que ahora era fiscal en la Audiencia Nacional. Alto, con barba descuidada y ojos que veían a través de las mentiras. Miguel siempre había sido mi confidente platónico. Nos encontramos en un bar de tapas en La Latina, oliendo a ajo y vino tinto. Elena, esto es dinamita, dijo después de leer los papeles en su móvil. Blanqueo agravado. Fraude fiscal. Podría hundirlo por 10 años, pero su mirada se ensombreció. Tú. ¿Qué ganas? ¿Venganza o justicia? Ambas, respondí, sorbiendo mi vermú. Miguel era el personaje gris en mi historia. No un villano, no un héroe, sino un hombre dividido entre el deber y el deseo. Me confesó que aún sentía algo por mí, desde aquellos seminarios donde debatíamos Freud y la moralidad del subconsciente. No quiero que te consuma, Elena. La venganza es un veneno que bebes esperando que mate al otro. Sus palabras me inquietaron, plantando la primera semilla de duda. ¿Era yo la loca, como dijo mi padre, o solo una hija herida buscando equilibrio? Mientras tanto, la familia se desmoronaba. Javier perdió su puesto en la empresa. Ricardo lo culpó públicamente en una reunión de accionistas, llamándolo un error de juventud. Olga, la rusa, lo dejó por un futbolista del Real Madrid, y mi hermano empezó a beber como papá. Me llegó un mensaje suyo a medianoche, ayúdame, Elena. Todo se va al carajo por tu culpa. Ignoré el tono acusador. En cambio, lo invité a un parque en el casa de campo. Llegó demacrado, traje arrugado, ojos rojos. Papá dice que eres una serpiente. Pero yo solo quería impresionarlo. Sentados en un banco bajo los plátanos, le conté mi versión. Tú elegiste ser su sombra, Javier. Yo elegí la luz. Él lloró entonces. Un llanto infantil que me ablandó por un momento. Era mi hermano, después de todo, el que me defendía de los bullies en el colegio británico de Pozuelo. Le di un abrazo, pero en mi mente, calculaba, Javier podía ser el caballo de Troya. Ayúdame a exponerlo, le susurré. No por mí, por mamá. Dudó, pero asintió. Está bien. Pero si sale mal, nos hunde a todos. El plan se aceleró. Javier filtró correos internos a Miguel, probando la lealtad. La fiscalía abrió una investigación discreta. Allanamientos en las oficinas de Vargas en el Paseo de la Castellana. Los periódicos empezaron a oler sangre, escándalo en el mundo del vino, fraude millonario en importaciones madrileñas. Ricardo negó todo, posando para las cámaras con su sonrisa de tiburón. Pero yo veía el pánico en sus ojos en las noticias de TV.
Mi madre me llamó de nuevo. Voz quebrada, hija. Para esto. Tu padre está destruido. Podríamos perder la casa o su imperio. Mamá, elige. Colgué, sintiendo una punzada de culpa. Ella era la víctima colateral, la mujer que había sacrificado su juventud por un hombre que la pisoteaba. Pero el perdón era un lujo que no podía permitirme, no aún. Entonces llegó el primer contraataque. Un detective privado, pagado por Ricardo, me siguió hasta el centro comunitario. Me confrontó en la puerta, un tipo fornido con acento gallego. Señorita Vargas, su padre quiere hablar. Dice que fue un error, que te compensará, rey, amarga. Dile que el error fue nacer en su sangre, pero esa noche soñé con el cheque ardiendo, y me desperté sudando, preguntándome si la venganza me estaba convirtiendo en él. Lucía notó el cambio. Estás pálida, amiga. No dejes que te coma viva. Me arrastró a una noche de flamenco en un tablao de la plaza de Santa Ana, donde el cante rasgado de la cantaora me recordó las raíces andaluzas de mi madre. Bailé, sudorosa, dejando que el ritmo expulsara el veneno. Miguel se unió después, invitado por Lucía. Bailamos un bulerías lento, sus manos en mi cintura firmes pero gentiles. Déjame ayudarte de verdad, Elena. No como fiscal, como hombre. Lo besé allí, impulsiva. El sabor a salivino en sus labios. Fue un bálsamo temporal, pero al amanecer, la realidad volvió, la venganza no admitía pausas. La investigación avanzaba. Testimonios de proveedores estafados. Un contable arrepentido que cantó como un ruiseñor. Ricardo fue interrogado en la comisaría de Canillas, saliendo con esposas simbólicas pero el orgullo intacto. Me mandó un ramo de rosas rojas a mi piso, con una nota, hija. Basta. Soy tu padre, lo tiré por la ventana, viendo cómo caía en el asfalto de lavapiés como una herida abierta. Pero en medio del caos, surgió un conflicto nuevo, mi propia conciencia. Atendiendo a una clienta, una madre abandonada por su marido adúltero, vi reflejada mi rabia en sus ojos. ¿Vale la pena destruirlos si te destruye a ti?, me preguntó ella. Dudé por primera vez. La venganza era lógica, un cálculo psicológico de dolor proporcional. Pero ¿y el costo humano? Javier me confesó que mamá había intentado suicidarse, tragando pastillas en el baño de la mansión. Por tu culpa, Elena. Por todos, corría la moraleja esa noche, el corazón en la garganta. La casa estaba a oscuras, pero mi madre abrió la puerta, vendada en las muñecas. Hija, susurró. La abracé, sollozando. Lo siento, mamá. Pero él nos mató primero. Ella negó con la cabeza. No, Elena. Hay algo que debes saber. Sobre tu padre. No es quien crees, las palabras de mi madre colgaban en el aire como humo de incienso en una catedral gótica. Nos sentamos en la cocina, esa que había visto tantas cenas frías y silencios pesados, con tazas de chocolate caliente que nadie tocaba. Ricardo no es tu padre biológico, confesó, voz temblorosa como hojas de olivo en vendaval. Tu verdadero padre era un periodista, Mateo Ruiz, que conocí en Sevilla durante el carnaval de 1994. Ricardo lo sabía. Me obligó a callar, amenazando con dejarnos en la calle. El mundo se inclinó de nuevo, peor que la noche del cheque. ¿Todo era mentira? Mi rabia. Mi venganza, construida sobre un pedestal de sangre falsa. ¿Por qué ahora? Mamá, ¿por qué no antes? Ella lloró, lágrimas surcando surcos en su maquillaje corrido. Tenía miedo. Mateo murió en un accidente de coche poco después de que nacieras. Ricardo lo usó para chantajearme. Dijo que eras suya, que te criaría como tal. Mateo Ruiz, investigué rápido en mi móvil, sentada allí mismo.
Un reportero valiente que destapó escándalos de corrupción en la Junta de Andalucía. Asesinado en una curva de la A4. ¿Accidente o asesinato? Los archivos amarillentos de la hemeroteca hablaban de sospechas, pero nada probado. Mi padre verdadero, un mártir de la verdad, y yo, su hija bastarda, vengando al hombre equivocado. Salí de la mansión al amanecer, conduciendo errática por la 6 hacia el norte, hacia La Rioja, el viñedo de mi abuela. Necesitaba tierra, raíces reales. El paisaje de viñedos interminables me calmó. Las vides retorcidas como venas de la tierra española. Alquilé una habitación en un pueblo llamado Haro, donde el vino es religión y los secretos se entierran con los ancestros. Allí, entre catas y paseos solitarios, procesé la revelación. No anulaba la traición de Ricardo, la amplificaba. Él no solo quemó mi herencia, quemó mi identidad. Llamé a Miguel desde una cabina pública. Voz entrecortada. Todo cambia. O no cambia nada, le conté. Y él maldijo suavemente. Ven a Madrid. Hablemos. Pero no fui. En cambio, profundicé en Mateo. Contacté a una antigua colega suya, una editora jubilada en Logroño llamada Isabel. Era un hombre íntegro. Elena, me dijo por Zoom, sus ojos arrugados brillando. Investigaba a un Kenstrachter corrupto en Sevilla, ligado a Ricardo Vargas en sus inicios. Sospechamos sabotaje en el coche, un hilo nuevo. Ricardo no era solo un ladrón de fortunas, era un asesino potencial. La venganza mutó. Ya no era solo ruina financiera, era justicia por un fantasma paterno. Regresé a Madrid una semana después, más afilada, menos emocional. Lucía me recibió con tapas y un abrazo feroz. Sea quien sea tu padre, eres tú quien cuenta, Javier. Sorprendentemente, se alió más fuerte. Si Ricardo mató a ese tipo, lo juro por Dios que lo entrego. Juntos, filtramos la conexión a la prensa. Un artículo en Público, vínculos ocultos entre Vargas y muerte de periodista en los 90. El escándalo explotó como cabamal tapado. Ricardo contraatacó con saña. Me demandó por difamación, alegando que yo era una hija desequilibrada buscando atención. Los tabloides se cebaron. La rebelde Vargas, venganza o delirio filial. Recibí amenazas anónimas, llamadas a medianoche con respiraciones pesadas. Miguel me protegió, asignándome escolta discreta, pero su cercanía se volvió complicada. Hacíamos el amor en su apartamento en Salamanca, cuerpos enredados como raíces, pero después, en la quietud, él susurraba: esto te está rompiendo, Elena. Antes de que sea tarde, lo besaba para callarlo, pero sus palabras germinaban dudas. El conflicto familiar escaló a lo social. Mi centro comunitario recibió donaciones anónimas de Ricardo, claro, para comprar conciencias, pero las rechacé públicamente en una rueda de prensa improvisada. No quiero su caridad sucia. Quiero justicia limpia. Las mujeres que atendía se volvieron aliadas, marchando conmigo por Gran Vía con carteles: no más silencio. La policía intervino cuando un grupo de altres, pagados por quién sabe quién, nos hostigó. Javier resultó herido en la refriega. Un corte en la frente que lo hizo parecer humano por fin. En el hospital. Me miró: sigue, hermana. PORM etio. Pero el clímax se acercaba. Y con él, la H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Mi madre, recuperándose, me visitó en lavapiés. Trajo fotos antiguas. Yo bebé en brazos de Mateo, sonriendo en una feria sevillana. Él te habría amado, Elena. Pero Ricardo, en el fondo, te quiere a su manera retorcida. Dudé. El corazón partiéndose. ¿Podía perdonar? Llamé a Ricardo. Primera vez desde el incendio. Hablemos, papá. Solo nosotros, aceptó. Voz neutra.
Nos encontramos en un restaurante discreto en Chambéry, neutral como Suiza. Él llegó impecable, traje a medida, pero ojeras profundas. Hija, esto ha ido demasiado lejos. Retira las acusaciones. Y te doy 10 millones. Limpios, rey. Fría. No quiero tu dinero. Quiero la verdad sobre Mateo. Su rostro se endureció, como mármol agrietado. Ese bastardo se metió donde no debía. El coche. Fue un aviso que salió mal. Confesión. Grabé todo con un bolígrafo espía que Javier me había dado. Eres un monstruo, le dije, levantándome. Y yo, tu creación. Salí temblando. La grabación quemándome el bolsillo como el cheque. Pero en el taxi de vuelta, el twist me golpeó una llamada de Miguel. Elena, la investigación. Tu madre testificó a favor de Ricardo. Dice que inventaste todo por histeria postraumática, traición doble. Mi propia sangre, vendida por paz ilusoria. El mundo se volvió gris. La venganza un laberinto sin salida. La traición de mi madre fue el catalizador que convirtió mi ira en un incendio forestal. Esa noche, en el piso de Lucía, reproduje la grabación una y otra vez. La voz de Ricardo confesando resonando como un eco en las bodegas de La Rioja. Un aviso que salió mal. Asesinato. No accidente. Premeditado. Llamé a Javier. Histérica, ¿lo sabías? ¿Mamá protegiendo a ese asesino? Él juró ignorancia. Pero su silencio al teléfono olía a mentira. Ven al hospital, Elena. Hablemos en persona, fui. El tráfico de Madrid un río de luces rojas que reflejaban mi furia. En la habitación estéril, Javier estaba pálido bajo las fluorescentes. Mamá está rota, hermana. Dice que si Ricardo cae, nos arrastra a todos. Hassien de investiga transferencias a su nombre también. Otro golpe, mi madre. Cómplice no solo emocional, sino financiera. Habían lavado dinero juntos, fingiendo ser la esposa sumisa mientras firmaba papeles en la sombra. Te lo conté mal, Elena. Sobre Mateo. Ella lo sabía todo, pero Ricardo la convenció de que era por nuestro bien, lo abofeteé. El sonido seco como un disparo. Nuestro bien. Él mató a mi padre verdadero. Javier no se defendió, solo lloró. Ayúdame a salir de esto. Quiero redimirme. Formamos una alianza frágil. Hermanos unidos por la sangre compartida o no. En mi caso. Javier accedió a testificar contra Ricardo, entregando más documentos, libretas de contabilidad ocultas en un cajón de su despacho. Miguel, dividido, aceptó la grabación como evidencia. Esto cambia todo, Elena. Homicidio involuntario, quizás. Pero tu madre. La inmunidad a cambio de cooperación, rechacé mediar. Que pague ella también. El silencio es crimen. La prensa se volvió un circo. Fotos mías en portadas de ABC. La hija vengadora, justicia o vendette personal. Recibí apoyo de feministas. De viudas de periodistas caídos. Pero también odio trolls en redes llamándome la loca de Vargas. Lucía manejaba mi imagen, publicando columnas en su blog sobre el patriarcado tóxico. Elena no es villana, es superviviente. Miguel y yo nos distanciamos, sus besos se volvieron fríos, cargados de juicios no dichos. Estás cegada por el odio, me dijo una noche, en su cama revuelta. Y yo, enamorado de una sombra, terminamos, no con gritos, sino con un silencio que dolía más. El conflicto se extendió al ámbito legal y social. Ricardo contraatacó con una orden de alejamiento contra mí, alegando acoso. Tuve que mudarme temporalmente a un piso franco en Usera, barrio chino de Madrid donde los fantasmas de la posguerra aún susurran. Allí, sola con mis pensamientos, la psicóloga en mí analizó el abismo. La venganza era un ciclo freudiano. Padre asesino engendrando hija destructora. Rompería yo el patrón.
¿O lo perpetuaría? Soñaba con Mateo. Un hombre alto de pelo ondulado, contándome cuentos de Quijotes andaluces. Despertaba llorando. No por pérdida, sino por un amor nunca conocido. Javier se volvió mi ancla inestable. Me visitaba con comida casera, tortilla de patatas que mamá enseñó, y hablábamos horas. Recuerdo cuando éramos niños, Elena. Tú defendiendo a las muñecas rotas, yo fingiendo ser caballero, risas amargas, recuerdos teñidos de nostalgia. Pero él flaqueaba. Ricardo lo visitaba en el hospital, susurrando promesas de reconciliación. No cedas, le rogaba yo. Él asentía, pero sus ojos desviados me preocupaban. El alto trao se gestó en una vista preliminar en los juzgados de Plaza de Castilla. Yo testifiqué, voz firme, reproduciendo la grabación. El juez, un hombre severo de Toledo, frunció el ceño. Señor Vargas, esto es grave, Ricardo. Esposado. Me miró con odio puro. Mientes, hija. Siempre has sido una desagradecida. Mi madre. En el banquillo de testigos. Negó todo. Mi hija exagera. Sufre estrés postraumático por la muerte de su abuela. El fiscal la presionó, pero ella se mantuvo. Voz quebrada pero resuelta. Por mi familia. Lo juro. Salí del juzgado mareada. El sol de octubre cegador. Javier me esperaba fuera, fumando nervioso. Lo hizo. Elena. Mamá lo protegió. Pero entonces, el twist que lo cambió todo, un sobre anónimo en mi buzón del piso Franco. Dentro, una carta de Mateo, escrita antes de morir, dirigida a mi hija desconocida. Si lees esto, es porque Carmen falló. Ricardo es peligro, huye de él. Te amo desde las sombras. Adjunto. Un USB con pruebas irrefutables, fotos de Ricardo sobornando funcionarios en Sevilla. Grabaciones de amenazas a Mateo. No era solo homicidio, era conspiración. Llamé a Miguel, eufórica y aterrorizada. Esto lo hunde de por vida. Él respondió con cautela, ven ahora. Pero Elena. Hay más. Tu had coincide con Mateo. Pero Javier. No es hijo de Ricardo tampoco. Es de un affaire de tu madre con el jardinero. Doble twist, mi hermano. No hermano. Un bastardo como yo. Pero encubierto. La familia. Un castillo de naipes. Corrí al hospital, confrontando a Javier. Dime que no lo sabías. Él palideció. Mamá me lo contó hace un mes. Por eso te ayudé. Para liberarnos, lo abracé. Lágrimas saladas. Pero la euforia duró poco. Esa noche, Ricardo escapó de custodia, sobornando a un guardia. Alerta roja en toda España. La venganza se volvió cacería. La huida de Ricardo fue como un terremoto en la frágil estructura de mi vida. Las sirenas aullaban por Madrid esa noche, helicópteros surcando el cielo estrellado sobre el Manzanares. Yo, en el piso Franco de Usera, empaqué una bolsa con lo esencial, la carta de Mateo, el USB, fotos de infancia falsas. Lucía me llamó, se fue a Andalucía. Mi contacto en la Guardia Civil dice que tiene un yate en Cádiz. Javier. Desde el hospital. Juró lealtad, te cubro. Elena. Ve por él. Pero mi madre. Silencio radio. Su traición final me dejó un vacío que ni la rabia llenaba. Conduje hacia el sur en un coche alquilado. La A-4 desierta bajo la luna llena. Paisajes de olivos centenarios me recordaban las ferias sevillanas de mi infancia, pero ahora teñidos de sospecha. Paré en un motel cutre cerca de Córdoba, donde el aire olía a jazmín y traición. Allí, contacté a Miguel por un benefón. No hagas locuras, Elena. La Interpol lo busca, su voz, preocupada, me hablando. Lo haré por justicia, no por odio. Mentira piadosa. El odio era mi motor. Un V8 rugiente. Llegué a Sevilla al amanecer.
la Giralda erguida como un dedo acusador. Me infiltré en los bajos fondos a través de un viejo informante de Lucía, un gitano llamado Paco que traficaba información como si fuera tabaco. Vargas está en Triana, en una casa flamenca. Protegido por matones. Me disfracé, peluca rubia, gafas oscuras, un vestido floreado que me hacía parecer turista perdida. El barrio de Triana bullía de vida, mujeres lavando en el Guadalquivir, guitarras rasgueando en patios ocultos. Encontré la casa, un cortijo rehabilitado con vistas al río. Esa noche, escalé el muro, corazón martilleando como un solo de cajón. Dentro, voces, Ricardo, ebrio, planeando fuga a Marruecos. Maldita Elena. La mataré si la veo. Mi oportunidad. Entré por una ventana. Pistola de fogueo en mano no asesina. Solo para intimidar. Lo encontré en el salón, rodeado de botellas y humo de puro. Papá, dije, voz calmada. Él se giró, pálido. Tú. ¿Cómo? Los matones irrumpieron. Pero Javier, los distrajo desde fuera. Un señuelo perfecto. Lo até a una silla. La grabadora rodando. Cuéntame todo. Ricardo. Por Mateo. Por el cheque. Por mamá. Sudaba. Ojos de rata acorralada. Fue un error, hija. Mateo amenazaba mi negocio incipiente. El coche. Pagué a un conductor para asustarlo. Salió mal. Confesión completa, sobornos. Amenazas. El testamento de abuela saboteado desde dentro. Lágrimas mías rodaron. No de pena, sino de catarsis. No eres mi padre. Nunca lo fuiste, pero el clímax tenso estalló cuando mi madre apareció. Pistola real en mano. Temblorosa. Para. Elena. ¿Lo amo? Siempre lo amé. Twist final. Ella no era víctima, era la arquitecta. Yo ordené lo de Mateo. Él me dejó por su carrera. Ricardo me salvó, el mundo colapsó. Mi madre, la sumisa Carmen, una Madía moderna. Disparó al aire, pero yo la desarmé, sollozando. ¿Por qué? Ella rió, histérica. Por supervivencia, hija. Como tú ahora. La policía llegó, alertada por Javier. Ricardo esposado. Mi madre arrestada por complicidad. Yo, testigo principal, colapsé en brazos de Miguel, quien había seguido mi rastro. Lo hiciste, murmuró. Pero la victoria era ceniza. Javier, libre de Ricardo pero huérfano de verdad, se mudó conmigo a Lavapiés. Somos hermanos de elección, dijo. Las consecuencias fueron una cadena, empresa disuelta, propiedades embargadas, mi madre en prisión preventiva. Yo retomé mi vida, pero marcada. El centro comunitario creció con donaciones reales, en honor a Mateo. Lucía escribió un libro sobre nosotras, Fuego y cenizas, la verdad detrás de los Vargas. Sin embargo, en las noches quietas, la H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me visitaba. Había destruido una familia. ¿O liberado almas? Miguel volvió, proponiendo segundas oportunidades. La venganza terminó, Elena. Lo intenté, plantando vides en un pequeño huerto en las afueras, simbolizando renacimiento. Meses después del arresto, Madrid se sentía diferente, más luminosa, menos opresiva. La vista contra Ricardo y mi madre avanzaba en los tribunales de Sevilla, un circo mediático que devoraba titulares como buitres. Yo testifiqué por última vez, voz serena, detallando cada traición, cada llama. El juez dictaminó 20 años para Ricardo por homicidio involuntario y fraude, 15 para Carmen por encubrimiento y blanqueo. Javier, inmune por colaboración, vendió la mansión de La Moraleja y dividió ganancias con víctimas del escándalo. Para redimirnos, me dijo en una cena en Casa Lucio, patatas bravas humeantes entre nosotros. Pero la libertad traía su propio peso.
Pesadillas recurrentes, el cheque ardiendo. La pistola de mamá. El rostro de Mateo, sonriendo desde fotos granuladas. Consulté a un terapeuta irónico. Yo la psicóloga. Un viejo sabio de Granada que me enseñó a diseccionar el trauma. La venganza es catarsis. No cura, decía. Perdónate a ti misma primero. Lo intenté. Escribiendo cartas a fantasmas, a papá verdadero. Agradeciéndole la integridad heredada, a Ricardo. Deseándole reflexión en su celda, a mamá. Perdonándola por su amor tóxico. Miguel y yo reconstruimos. Lento como un fandango. Paseos por el Prado. Discutiendo Goya y la locura humana. Eres mi Quijote, Elena, bromeaba él. Nos casamos en una ceremonia civil en el Retiro. Solo Lucía, Javier y un puñado de aliados como testigos. No hubo velo blanco, solo un vestido rojo, color de fuego purificador. Javier, padrino, brindó por las cenizas que fertilizan nueva vida. El centro comunitario floreció, Hogar Mateo Ruiz. Un refugio para mujeres traicionadas. Financiado por fondos del juicio y donaciones de anónimos inspirados por la historia. Atendí casos que me reflejaban, hijas de padres ausentes, esposas de maridos mentirosos. En cada una, veía mi reflejo. Y les enseñaba, la traición duele, pero tu respuesta define tu alma. Lucía documentó todo en una serie podcast, Voces de Fuego, con mi voz narrando fragmentos. El icono de audio en el póster original ahora era real, Miles escuchaban mi historia. Debatiendo justicia besas. Venganza en foros de Heredity X. Javier encontró paz en lo inesperado, se mudó a La Rioja, comprando un viñedo pequeño con su parte. Para honrar a abuela, dijo. Nos visitaba mensualmente, trayendo botellas de tempranillo que bebíamos en mi terraza de lavapiés. Contando anécdotas de vendimias. Somos supervivientes, Elena. No bastardos. Risas genuinas, por fin. Pero las cadenas de reacción persistían. Un día, recibí una carta de prisión de mi madre. Hija, entendí demasiado tarde. Mi amor era cárcel, el tuyo, libertad. Perdóname. Lágrimas cayeron sobre el papel. La visité una vez, en la cárcel de Algeciras, separadas por cristal. Te perdono, mamá. Pero no olvido. Ella sintió, envejecida prematuramente. Sé libre por mí, Ricardo. En su celda de Soto del Real, mandó un mensaje a través de un guardia. Lo siento, Elena. Quería ser el padre que no pude. Lo ignoré. Algunas heridas no cierran con disculpas tardías. Con el tiempo, el escándalo se diluyó en archivos amarillos, pero mi vida renació. Escribí un libro, Cenizas de Sangre, bestseller en España, traducido al inglés. Conferencias en Barcelona y Bilbao, donde compartía, la venganza es un fuego controlado, quémalo podrido, pero cuida no consumirlo todo. Miguel y yo tuvimos una hija. Lucía Mateo, ojos curiosos como los de su abuelo fantasma. La crié contándole verdades tempranas, no mentiras doradas. En las noches de insomnio, salía al balcón, mirando las luces de Madrid. La ciudad, eterna como el Guadarrama, me había forjado, de hija traicionada a mujer forjada en llamas. La venganza había sido mi clímax, pero la redención, mi epílogo. No había arrepentimiento, solo gratitud por las lecciones duras. Porque en España, donde el sol quema y el vino libera, las cenizas siempre dan paso a vides nuevas. Y así, con el viento del Manzanares susurrando promesas, cerré el ciclo. No con odio, sino con una paz ganada a pulso. Fin.